Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre religiones y por supuesto no podía faltar el hablar sobre el Islam. Eh, Se habla del Islam, una palabra que quiere decir sometimiento. Se habla también del Dios Alá, Mahoma, su profeta, y se habla también de la religión musulmana. Ya veremos por qué se utilizan estos términos. Se habla también de la religión maometana. En fin, hay varias denominaciones que se le han dado, pero para aclarar todas estas dudas sobre una religión muy antigua también, está aquí uno de los representantes de la religión islámica en el Ecuador, que paradójicamente es un ecuatoriano. Se trata de Juan Suquillo. Él tiene la categoría de imán, ya nos va a explicar qué es ser un imán, y él es jeque del Centro Islámico de Quito. Él es un militar ya retirado, fue héroe en la cordillera del Cóndor, y se dice que después de estas situaciones sintió la llamada religiosa. Lo curioso es que él no va a la religión católica, sino va a una religión que tradicionalmente ha estado enfrentada. No descartamos de que todavía hay enfrentamientos en el mundo entre estas religiones, y se va a ser uno de los primeros ecuatorianos conversos al Islam. Bienvenido, Iván. Cuéntenos usted, ¿por qué toma la decisión? Ya sabemos un poco los antecedentes, ¿no? Pero ¿por qué toma la decisión de ir a una religión que parece tan fuera del contexto ecuatoriano? Bien, Probablemente gracias. a usted lo bautizaron como católico, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Un placer estar aquí en Telerama. En realidad, el contacto con la muerte, aquel enero de 1981 en la cordillera del Cóndor, obviamente marcó mi vida, pues casi Casi muero, claro. casi pierdo la vida mientras me desangraba en el campo de batalla, viene a mi mente el encuentro con Dios. Ya. Un Dios así en abstracto, ¿no es cierto? Dios, nada más que decimos Dios, Dios. un ser supremo. Entonces, esta falta de preparación para encontrar a la divinidad es lo que me hace buscar diferentes caminos. Y obviamente fui primeramente a buscar la religión católica, tomé cursos de Biblia y creo yo que puedo manejar bastante bien la Biblia de derecha a izquierda. Pero no le convenció, bueno, no le dio lo que usted necesitaba. Digamos así, es un capítulo largo, pero sí. ¿Y cómo se encuentra usted con Mahoma, con el profeta? ¿Cómo se encuentra? ¿En sueños o...? No, de ninguna forma. Dejé el ejército y fui a estudiar en la Universidad de Michigan en aquel entonces, y pues allí encuentros con muchas culturas de todas partes, compañeros de todas las áreas geográficas, y allí uno de ellos habló algo del Islam, y pues fue algo que no solo verbalmente convencía, sino sus practicantes practicaban lo que decían. Hay cosas que aparecen totalmente contradictorias frente a lo que es el tema de vivir en un país como Ecuador. Por ejemplo, en el propio Corán, que es como la especie de Biblia, diríamos así, para los musulmanes, ¿no? El Corán, se habla, por supuesto, de muchos temas, desde prácticas higiénicas, ¿no? De abluciones, de cómo debe rezar la gente mirando a la Meca. ¿Cuántas veces al día debe rezar un buen musulmán? 5 veces al día. 5 veces al día, mirando hacia la Meca. Así es. La Meca es una ciudad sagrada, ¿no? Correcto. Vamos a partir de que el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones hermanas, religiones abrahámicas, venidas del patriarca Abraham, quien era un monoteísta puro. Al tomar claro, este punto es el cambio del politeísmo anterior al monoteísmo. Así es. Al tomar este punto de partida tenemos muchos pasajes concomitantes, similares, que podemos encontrar en las lecciones dominicales, en los libros sagrados, del judaísmo, del cristianismo y allí de la religión islámica. Allí exactamente podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodo, que Moisés y Aarón se fueron a la tienda y se purificaron como Dios les enseñó. Y cuando vamos al profeta Mohammed,
la paz sea con él, igual él revive los mismos... Claro, y también entendemos que en la época fueron cuestiones que tenían que ver inclusive con la higiene, para evitar pestes, para evitar situaciones complicadas, ¿no? Porque por supuesto hay la parte espiritual de la limpieza, pero también la parte humana de la necesidad de salubridad, que en esa época y luego posteriormente las pestes asolaban Europa, asolaban los grandes países. Pero yendo un poco más allá, también se habla, por ejemplo, de que la religión musulmana quiere someter a las otras, por eso se habla del Islam y se habla de la guerra santa. Todavía estamos hablando de guerra santa en los tiempos actuales. ¿Cómo va eso con una cultura occidental a la que usted se ha pertenecido? Y también el tema de la mujer, ¿no? Es decir, porque todavía en el propio Corán se habla de que un hombre puede casarse varias veces, ¿no? Bueno, el asunto que naturalmente el ser humano tiene una situación de confrontación, de agresividad, es algo natural que líderes a través de la historia se hayan valido de las religiones y hayan quizás descontextualizado ciertos pasajes de las revelaciones para llevar a sus adeptos hacia confrontaciones, eso es diferente. Pero la naturaleza es una naturaleza... Pero las religiones como que vinieron a calmar un poco, pero en el Islam momento, no. Los ayatolas, usted sabe de los ayatolas mejor si que... vamos por allí encontramos también la Santa Inquisición. Pero estamos hablando de épocas antiguas, ¿no es cierto?, que parecerían superadas, pero estamos hablando de los tiempos actuales. Tiempos actuales en donde se declaran guerras santas o se declara perseguir a una persona como al autor de los versos satánicos, ¿no? Porque escribió ese libro, pues a ese hombre hay que matarlo. Y se lanza una... En los tiempos actuales, si el anterior inquilino de la casa o Blanca, antes que el señor Obama hubiera aplicado los versos que decía su libro religioso, si me dan una cachetada en la mejilla derecha, muestro mi otra cachetada. Entonces, él era mal cristiano, él era mal cristiano. No se ha hecho de... Claro, o sea, hay obviamente. Por supuesto, hablamos de que en cada religión hay buenos practicantes y malos practicantes. Obviamente. Pero estamos hablando de que los líderes religiosos están de alguna forma incitando a la violencia. Eso es una preocupación. El asunto es que una porción muy pequeña de gente, y justamente traigo algo que se llama Islam Insight, para que usted pudiera tratar de ver los estudios que se han hecho referente a qué cantidad de gente dentro de 1.800 millones de musulmanes que profesamos el Islam en todos los 5 continentes tienen alguna adhesión con la violencia. Es una porción muy pequeña. Usted no está entre esa porción pequeña. Mire, yo estuve en guerra, sé lo que es perder un compañero que se desangra, y en mí mismo. Claro. Obviamente estaré firme ante mi fe, ante mi creencia, pero no predica la violencia. De ninguna forma. Usted está casado con una musulmana también, ¿no? Así es. Leila Dassun. Así es. Yo sé, por supuesto, que dentro de las leyes ecuatorianas, y lo sabemos todos, está prescrito la monogamia, ¿no es cierto? Usted puede casarse una vez y, por supuesto, se acepta el divorcio, se acepta la unión libre, se acepta todo esto, pero la religión musulmana, en el Corán, habla de permitir que las personas, los hombres, no las mujeres, se casen más de una vez. ¿Qué opina usted de esto? Mire, la religión del Islam... Usted puede hacerlo o puede no hacerlo, por supuesto. Así es, la religión del Islam es una religión legalista, y usted es una abogada legalista. Tiene 6.600 versos aproximadamente, el Corán. Claro, lo que pasa es que esta ley confundida con religión. Juntas. De los cuales aproximadamente unas 450, unas 500 versículos hablan de legislación. Hablan de leyes, hablan de parámetros donde los cuales el ser humano puede al menos navegar dentro de un marco derecha e izquierda. ¿Qué es posible? ¿Qué no es posible? ¿Hasta dónde puede uno contextualizarse dentro de un punto equilibrado, medio?
creemos que, el Corán es una revelación de Dios a la humanidad a través del profeta. Es un libro revelado, como lo es la Biblia. Es un libro revelado, como lo fue la Biblia para Jesús, como lo fue el Evangelio para nuestro profeta Jesús, como fue el Taurat, el Pentateuco para Moisés, y obviamente. Entonces, allí se habla... Allí sí hay el ser humano con todas sus capacidades y limitaciones. Dios habla a este ser humano dentro de un contexto práctico, no dentro de un contexto idealista. Entonces, lo práctico es que pueda casarse varias veces. Lo práctico es que la raza humana tiende a seguir hacia adelante en su evolución, en su asentamiento sobre la faz de la tierra, formar familias. El Islam está para formar familias, no para desconceptualizar pues, a la humanidad. Y dentro de una de esas permisibilidades, obviamente, está... Se habla hasta de 4 esposas y 9 concubinas, ¿no? Mire, dentro del área posible o probable está este número. Si puede mantenerlas, si es que puede tener una equidad, una justicia con ellas, ok, lo puede hacer y esa es su permisibilidad. En Occidente se mantiene una monogamia, digamos, a veces de papel. Queremos agradecerle mucho al imán Juan Zuquillo. Habrá otra oportunidad en que a lo mejor yo le había dicho que sería interesante oír cómo reza, ¿no? Pero el tiempo jugó en nuestra contra. Queremos agradecerle por habernos dado su opinión aquí. Y con ustedes, queridos amigos, continuamos hablando sobre grandes religiones. Ya regresamos.